Rehabilitación después de la enfermedad COVID-19. El día de hoy revisaremos un artículo de investigación sobre la rehabilitación en los pacientes que han superado la enfermedad COVID-19. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando de manera frecuente. Tenemos la oportunidad de publicar más de 300 videos y sobre todo 100 de estos videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que hoy día el mundo enfrenta y que es muy importante dado que hay muchos países que pueden estar enfrentando una segunda ola y es una situación que tenemos que tomar en cuenta. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal Dr. Luis Pacora Camargo y el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde nosotros vamos a ir organizando la información para que sea de manera más accesible. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un artículo de investigación publicada en una revista muy importante que es la revista Clinical Medicine, y el título del artículo, como ven en pantalla, habla sobre rehabilitación después del COVID-19, un enfoque basado en la evidencia. Este artículo, que fue publicado en julio 2020, habla sobre la situación que muchos pacientes van a pasar después de superar la enfermedad COVID-19. Como ven en pantalla, la introducción de este artículo menciona: después de la enfermedad grave del COVID-19, muchos pacientes experimentarán una variedad de problemas con el funcionamiento normal y requerirán servicios de rehabilitación para superar estos problemas. Es muy importante entender que la rehabilitación va a ser uno de los temas que debe ser considerado una vez superada la enfermedad COVID-19. Hemos entendido a lo largo de los videos que esta infección viral causa algunas lesiones que pueden persistir incluso más allá del tiempo de vida del virus, que en promedio es un mes, y a todo ese periodo que puede persistir los síntomas, que generalmente va a ser, en primer lugar, dada a las lesiones que ha provocado el virus y en segundo lugar a la respuesta inmunitaria, lo conocemos como el síndrome post-COVID. Sin embargo, una vez superado el síndrome post-COVID, las molestias pueden ser de carácter más permanente y a ello nosotros vamos a denominar una secuela. Y estas secuelas van a requerir rehabilitación. Lamentablemente en muchos de los casos solo es para calmar o para tratar de volver a la normalidad en lo posible al paciente. En algunos casos solo es para calmar las molestias. Recordemos que muchas veces las secuelas son de carácter permanente, por ejemplo una fibrosis pulmonar o un cuadro de diabetes ocasionado por el COVID-19 o una dislipidemia, que es una alteración de las grasas. Son situaciones que van a quedar como nuevas enfermedades y van a requerir el manejo de cada especialidad. Sin embargo, todos los pacientes que han tenido un cuadro severo o crítico del COVID-19 van a requerir algún grado de rehabilitación. Como ustedes ven en pantalla, el trabajo menciona que los principios y la evidencia sobre la rehabilitación permitirán una respuesta eficaz, y estos incluyen el uso de expertos multidisciplinarios y sobre todo mencionan 4 clases de acciones que hay que tomar en cuenta. Y estos son ejercicio, práctica, apoyo psicosocial y educación. Es muy importante entender que el paciente que ha superado la enfermedad COVID-19, el objetivo es que retorne a por lo menos la condición antes de la enfermedad. Si un paciente estuvo intubado, estuvo en cuidados intensivos 2, 3, 4 semanas, ese paciente no va a recuperar su estado inicial por lo menos durante 2, 3, 4, 5, 6 meses después. Y eso va a depender de la rehabilitación que reciba. Recordemos que un paciente postrado en una cama en UCI es un paciente que no ha utilizado sus músculos. No hablamos de lo que es músculos respiratorios, sino un paciente postrado va a tener una atrofia muscular.
a nivel de brazos, a nivel de piernas, y va a requerir un manejo de rehabilitación para recuperar esa tonicidad muscular. Un paciente que estuvo hospitalizado en cuidados intensivos, probablemente cuando salga de cuidados intensivos va a experimentar una disminución marcada de lo que es la parte del peso o la masa muscular. Y se ha demostrado que pacientes que estuvieron hospitalizados han perdido hasta 20-30 kilos antes de lo que significaba de ingresar a lo que era una unidad de cuidados intensivos, y al salir del mismo manifestaron toda esta pérdida de peso. Y así que es muy importante tomar en cuenta ello. Entonces son 4 pilares que se toman en cuenta. Como ustedes ven en pantalla, se toma en cuenta el ejercicio, la práctica, el apoyo psicosocial y la educación. Y esto es muy importante, manejado por un equipo multidisciplinario. Entonces es importante que a estas 4 principales acciones que se debe tomar, hay una quinta que significa personalizar el manejo. No todo paciente, independiente de que haya tenido un cuadro severo o crítico de COVID-19, va a tener las mismas consecuencias de la enfermedad, y para ello hay que personalizar el tratamiento. Y el trabajo publicado en la revista Clinical Medicine habla sobre algunas preguntas que debemos tomar en cuenta. Como nosotros veremos en pantalla, en ese trabajo se menciona que hay que hacer un cuestionario para ver cuál es la situación del paciente. La pregunta inicial es: en comparación con antes de tener COVID-19, ¿hay algún problema o síntoma nuevo que le preocupe? Entonces es muy importante nosotros tomar en cuenta cuál es la situación anterior al COVID y cuál es la situación posterior, y poder identificar qué signos están prevalentes, qué molestias. Por ejemplo, un paciente antes del COVID podría fácilmente, probablemente, caminar una vuelta a la manzana o probablemente hacer actividades diarias. Un paciente post-COVID, un paciente que superó la enfermedad, probablemente solo el levantarse de la cama ya ocasiona dificultad respiratoria. Entonces hay que identificar cuál fue la situación antes de la enfermedad y cuál es la situación después de la enfermedad, para determinar cuál va a ser el plan de manejo. Como ven ustedes en pantalla, una vez identificada la pregunta inicial, van a venir una serie de preguntas como son: dominios de la actividad. Ahí se hace preguntas como: ¿eres capaz de emprender, si lo deseas, al nivel que esperas? Actividades profesionales: ¿cómo uno se comparte en el trabajo, en la educación o en otra ocupación? Actividades de ocio: activas y sedentarias. Hay que preguntar si al ir de compras o actividades comunitarias, incluido lo que es la parte de lo que es el manejo o la conducción, hay dificultades. Cómo uno se comporta ante las actividades domésticas. Cómo uno se siente al momento de alimentarse, o si tiene alguna dificultad para deglutir. Desplazarse por la casa, escaleras, ¿hay o no algún tipo de limitación? La interacción social, hablar, participar en conversaciones, ¿se muestra o no se muestra dificultades? Entonces es muy importante tener en cuenta estas preguntas. Entonces uno tiene que tener un esquema de preguntas para ir viendo cuál es la situación actual del paciente, cómo se comporta en actividades comunes, en el trabajo, se agita, le falta el aire, no puede entablar una conversación, tiene dificultades para hablar. Todo ello, ¿para qué? Para determinar cuál va a ser el plan de trabajo. Entonces, una vez identificado cuál es la situación actual en comparación de la situación previa al COVID-19, y en segundo lugar, identificar las actividades en las que el paciente se desenvuelve, hay que ir a otro paso. Como ven en pantalla, se pregunta cuáles son los síntomas comunes que tiene el paciente. Si tiene fatiga, si el olfato si ha perdido el olfato o no se recupera, si tiene dolor o sensaciones dolorosas, si hay alteración en la visión, en los oídos, si tiene dificultad para recordar o la memoria, cómo está el humor. Entonces, en base a ello, uno va evaluando también ya la parte cognitiva del paciente, no solo la parte física. Recordemos que hemos mencionado que hay 4 pilares que hay que manejar en cuanto a rehabilitación. 1 va a ser la parte física, los ejercicios. 2 va a ser la práctica de esos ejercicios. 3, el apoyo psicosocial. Y 4, lo que es la educación. Entonces, una vez identificado cuál es la situación del paciente, hay que entablar cuál va a ser el objetivo de la rehabilitación. Como ven en pantalla, la estructura del trabajo de rehabilitación va a ser muy importante y tiene que ser multidisciplinario. Y hay que ver qué habilidades fortalecer para que el paciente pueda recuperarse. El objetivo va a ser optimizar la calidad de vida
del paciente al grado que pueda tener una integración social. ¿Y cómo se va a hacer este proceso? A través de un equipo multidisciplinario, a través de formular la situación que cubra todos los dominios que se desean alcanzar, trabajo cercano y seguimiento. Y como se mencionó, van a haber 4 categorías importantes a considerar: ejercicio, práctica, terapias psicosociales, educación, y a ello se le agrega un quinto que va a ser individualizar el tratamiento. Entonces es muy importante entender cuál es el esquema, cuál es la situación que el paciente ha terminado con la enfermedad COVID-19 y cuál fue la situación previa. Y el objetivo de la rehabilitación va a ser tratar de reincorporar a ese paciente a la manera que en lo posible fue antes de la enfermedad. Y hay que trabajar en la parte física, terapia física. Dentro de ello está la terapia respiratoria, está dentro de ello la terapia para lo que es el movimiento. Hay que trabajar en la práctica, hay que repetir los ejercicios, hay que trabajar en la terapia psicosocial. Es muy importante, el paciente va a tener algunas alteraciones a nivel de las emociones, porque el mismo virus de manera directa e indirecta afecta a ello. Y hay que tener también lo que es la parte de la terapia educacional. Hay que enseñarle a aprender nuevamente o a reaprender a los pacientes muchas cosas que lamentablemente han perdido por la enfermedad, y esto es un parte de lo que es la rehabilitación en la enfermedad COVID-19. Bueno, el día de hoy hemos querido dar una introducción a diferentes videos que vamos a ir ahondando en el tema con respecto a la rehabilitación. Hemos mencionado de que hay que tomar en cuenta 4 objetivos en cuanto a la rehabilitación, que se basa en la rehabilitación en primer lugar física, luego nos vamos a lo que es la parte de la práctica, cómo nosotros implementamos un esquema de rehabilitación, en tercer punto la terapia psicosocial, y en cuarto punto lo que es la parte de la educación, en donde vamos a pacientes muchas veces ayudarlo a reaprender muchas de las habilidades que ha perdido por la enfermedad COVID-19. Y a esto le agregamos un quinto principio, que es individualizar el manejo. Hemos entendido que la enfermedad COVID-19 va a dejar varias posibles secuelas, y esto va a depender del grado de la infección, de la carga viral, de la respuesta inmunitaria, de la susceptibilidad genética del paciente. Entonces, todo ello tiene que ser evaluado de manera personalizada y hacer un esquema a través, sobre todo, de un especialista en rehabilitación para ir viendo cuál va a ser el objetivo que se obtenga con este paciente y para que pueda de una u otra manera reintegrarse a la sociedad, ir viendo cuál era su situación antes de la enfermedad y tratar en lo posible de alcanzar esa situación ahora que se encuentra pasada la enfermedad. Bueno, quien los salude es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los videos que venimos publicando. Vamos a estar centrándonos en lo que es la parte de la pandemia y sobre todo en lo que es temas de rehabilitación, en lo que es terapia antifibrótica. Sé que son temas que hoy en día las personas están tratando de entender, dado que muchos han pasado la enfermedad COVID-19 y todavía hay un riesgo de reinfección, que será también temas que vamos a ir tocando. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube nos encuentran en los canales Dr. Luis Pacora Camargo y Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado e implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde vamos a ir organizando la información para que usted pueda acceder a la misma. Tenemos 2 libros publicados. Los invitamos a que puedan adquirirlos y leer. Es muy importante informarse. Nosotros tenemos la posibilidad de estar compartiendo información para que de esta manera sea más sencillo entender temas de medicina. Tenemos el libro Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon, iBooks y lo que es Playbooks, que hablará sobre el cáncer y ayudará a entender sobre ese tema. Y el segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, ya disponible desde hace unos días en Amazon y iBooks para que usted entienda los conceptos de esta pandemia. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51, código de Perú, 996-831-867 y de esta manera agendar una cita. Hemos implementado los botones tanto de lo que es unirse y colaborar en YouTube y en Facebook. En los 2 canales encontrará en la parte inferior el botón unirse
De esta manera usted contribuye y colabora con este proyecto que está organizado para informar a las personas sobre el tema de salud, y también usted obtiene beneficios que ofrece el canal, como descuentos en videoconsultas, videos exclusivos y sobre todo una comunidad cerrada para poder compartir información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Estaremos pronto en un nuevo video. Los invito a que se suscriban a los canales y, lo más importante, compartan la información. Nos vemos en un próximo video. Saludos y hasta el próximo video.